con mucha precaución y mucho cuidado. Hay algunas tablitas que están un poquito flojas. Muy buenas a todos, gente querida. Hoy estamos en uno de los pueblos posiblemente más curiosos que tenga este país. Pero para entender un poco la historia que después le vamos a contar, tenemos que ver en el entorno en el cual estamos ubicados. Vean, estamos rodeados de enormes montañas muy altas, súper frondosas, con un clima bastante cambiante, con lluvias torrenciales en cierta época del año que provocan el derrumbe de estas mismas. Los ríos muy caudalosos que por momentos se inundan y cortan los caminos. Ha sido toda una travesía poder llegar hasta aquí, pero vale mucho la pena. La verdad que no es nada fácil llegar hasta acá. Estamos en la región de Pasco, en la provincia de Oxapampa, una zona tropical de la selva central de Perú. Y a día de hoy, año 2025, la carretera sigue siendo todo un desafío. Ayer nos costó llegar hasta aquí prácticamente todo el día. 3 transportes, 2 minivan y un 4x4. Y menos mal que vinimos en 4x4 porque yo creo que era imposible venir en otro medio de transporte. Total, es verdad que el camino empieza bastante bien, la carretera está bien, el paisaje va cambiando muchísimo, es muy lindo, muy loco, porque se ven muchos prados verdes, mucho ganado, zonas inundables por las fuertes lluvias. Y después si te metes en un cañón, que es de las rutas más top por las que yo he transitado. Ya casi agarrándonos la noche, pero tienes la carretera súper estrecha y tienes la montaña pegada a ti y el río del otro lado. O sea, si el conductor está un poco distraído, te vas para el río y después tienes que tener la suerte de que no se te vengan esos paredones gigantes que se te derrumben, porque pasa bastante acá. No, un paso en falso y yo creo que ahí no lo cuentas. Además hay pasos que son tan estrechos que incluso lo están reparando conforme pasa el tráfico. Entonces te cortan de un lado o te cortan del otro. De hecho hubo un momento que pasamos con un camión delante y todo el lateral ahí cayendo el agua roja, piedra, arena, todo como deshaciéndose. Eso que dices, por favor lleguemos ya. Nunca he deseado llegar tanto a un sitio, os lo juro. Bienvenidos chicos a este interesante y peculiar pueblo que se llama Posuso. ¡Wow! Vean qué pueblo. Fundado por colonos austríacos y alemanes en el año 1859. Y si no, vean las construcciones. Así son toda la mayoría de los edificios y las casas con techo a 2 aguas, todo de madera. Típico de un pueblo alemán o austríaco. Totalmente, parece que nos hayamos trasladado al centro de Europa y estar en algún pueblo de los de por allí. Y lo que nos parece todavía más raro es cómo pudieron llegar hasta aquí hace más de 170 años sin coches, transportes, ni caminos, nada. O sea, llegaron simplemente a pie y a machete. O sea, eso debió de ser brutal. Eso es como si fuera un pedacito de Austria y Alemania escondido aquí en el medio de la selva central de Perú. Por ahí tenemos la iglesia. Miren las calles. Están muy bien organizadas, limpias. Por acá tenemos la plaza. Vamos a continuar. Se ve impoluta, no se ve una sola basura por ningún lado. Y el paisaje 360 grados de este pueblo es increíble, con las montañas súper verdes. Miren esa vista, chicos, es brutal. Es que las montañas están tan cerca del pueblo que impactan bastante. La verdad que sí que impactan. Y en esta plaza han hecho una réplica del barco en el que vinieron los colonos de Europa a América. Este barco simula al Norton, que es el original en el que vinieron. Fue un total de 300 entre austríacos y alemanes que llegaron a Callao y después tuvieron un desafío increíble: atravesar la cordillera y la selva sin camino, sin carretera, sin tecnología. Aparte tenían hambre, enfermedades, desastres naturales que también se cobraron muchas vidas, y de esos 300 solamente llegaron 170. Es que estamos hablando de después de 2 años, 2 largos años llegar hasta aquí desde Lima. Eso es increíble, que se dice pronto, La tenacidad, ¿no? La mentalidad de los alemanes, ¿no? Iban, eso sí que es ir focalizada por un objetivo. Y aquí también en la plaza hay una estatua que recuerda al padre Joseph Eck, que guió a los austroalemanes hasta el corazón de la selva central. Esto
Estos colonos escaparon del viejo continente por muchas circunstancias: las guerras napoleónicas, el frío extremo, la pobreza, el hambre, y también impulsados y motivados por el gobierno de Perú, que tenía un proyecto que era poblar toda esta zona de la selva con inmigrantes europeos, dándoles tierras y así implementar nuevos métodos de agricultura y también un desarrollo económico en todo el lugar. La verdad que luego no fue todo tan bonito y tan fácil como simplemente llegar y que les dieran las tierras, porque ellos se pensaban que los caminos estarían hechos, las infraestructuras serían un poquito más buenas hasta llegar a Pozuzo, pero por eso les costó tanto, fue un poco una odisea y prácticamente llegaron la mitad de los hombres. Pero bueno, al final consiguieron llegar, construyeron sus casas, trajeron la agricultura, también desarrollaron la ganadería y sobre todo se trajeron sus tradiciones, sus costumbres y su gastronomía. Que todavía la mantienen, claro. Sí, muchísimo. Se ven muchos restaurantes alemanes, cervecerías también, por todo el pueblo. Sí, y muchos carteles en alemán también, ya van por la tercera, cuarta generación. Lo que pasa es que como se han mezclado ya con muchos peruanos, digamos que las facciones, esas rubias, ojos azules que tenemos de la imagen del típico alemán y austriaco, pues ya no quedan tantos, la verdad. Pero bueno, aún se ven. Aún en gente mayor se les nota mucho. Este es uno de los restaurantes austroalemanes que hay aquí en Pozuzo. Vamos a probar un poco de la gastronomía. Sí, de hecho, aquí en la carta diferencia claramente con especialidades austroalemanas y podemos comprobar que es el schnitzel, el goulash, las famosas salchichas alemanas, bueno, de diferentes platos, y luego tienen especialidades pozucinas y mixtos. Supongo que también habrán mezclado sus tradiciones con alimentos aquí. Han fusionado un poco la comida alemana con la comida peruana. Sí, pero me gusta que mantengan mucho los platos originales. Mirad el platazo que me he pedido. Es el típico goulash, que es la carne esa estofada, bien guisadita, un poco picante. Y luego lleva la pasta, que no es pasta en sí, es una pasta especial que hacen allí en Alemania y en Austria, con una salsa de queso. Tiene muy un bueno. pintón, que tengo una hambre. Ahora falta el plato de Gastón. Muchas gracias, muy amable. Es como una milanesa, ¿eh? Milanesa o otro tipo de carne, salchicha, una ensalada, que es ensalada alemana que está hecha de papa y un poco de arroz. Bastante contundente, ¿eh? ¡Qué hambre, qué bueno! El chorizo tiene buen colorcito, ¿eh? ¿Te parece el chorizo uruguayo? ¿Qué tal está? Muy bueno. Tiene un sabor. De sabor muy fuerte la carne, pero muy bueno. El goulash también está muy rico, está muy bien guisado, está muy tierno, está bueno. Y además tiene un sabor potente porque está bastante picante, le echan bastante picante. Son platos bastante grandes que te llenan, seguramente, y rondan los 38 soles, más o menos unos $10 cada plato. Está bien de precio. Y la ensalada alemana son papas directamente, papas con un poquito de salsa y perejil. Simple. Aquí no nos ha podido faltar el postre porque tenían una variedad buenísima. Bueno, tenían el típico strudel de manzana, que eso es súper de Centro Europa, súper alemán. Pero hemos probado uno que hacen típico de aquí, de Pozuzo, que es de banana. Y lo sirven también con helado artesanal. En este pueblo supongo que será de la zona, hacen muchísimo helado artesanal y queríamos probarlo también. Mira qué pintón el postre. Helado artesanal de Pozuzo. De vainilla, el típico, ¿eh? Buenísimo, está riquísimo. La verdad es que a mí muy rico. A mí el helado de vainilla de normal me parece como muy normal, el de siempre, pero este está súper rico. Y esto lo negro es la banana. Es como un bizcocho enrollado con la banana como un poco cocinada dentro, está caliente. Está muy rico. Claro, la combinación del caliente del postre con el helado, ¿no? Con el helado le da el toque. Muy rico. Chicos, tenemos la posibilidad de poder hablar con esta señora que es descendiente de los colones. A propósito, es la dueña del restaurante. Muy rica la comida. Qué bueno, le vamos a recomendar. Se llama el típico pozzucino. El típico pozzucino. Invitamos a todos a que pasen por acá, que la comida es excelente. Muchas gracias. Estuvimos hablando un poco con ella y nos contó un poco la historia de sus abuelos, lo interesante de cómo llegaron acá, ¿no? Cómo llegaron los colonos, sí. Claro, porque tú eres
cuarta generación? Yo soy la cuarta generación. Bueno, mis papás son la tercera generación. Mi papá tenía, porque ya falleció, sangre austriaca de padre y madre. Él se llamaba Andrés Eck Ishtir. Y mi mamá, que también es la tercera generación nacida en Posuso, pero ya es una mezcla. Ella tiene como apellido Hilda Ruiz Schuller. ¿No? Entonces mi nombre completo mío es Odila Eck Ruiz. Vale, porque el apellido lo hemos visto por muchos sitios aquí en Posuso. Sí, el guía espiritual que también estuvo encaminando todo esto de la colonización y por el que muchos colonos austriacos y alemanes se decidieron justamente era por la confianza en Joseph Eck, que era el párroco que vino con ellos caminando. Él hizo toda la caminata de los 2 años hasta Posuso. Y ha sido pues acá, en ese tiempo no habían tal vez alcaldes como hoy en día, siempre todos se basaban en el párroco para apoyar y era como la figura, como ¿no? la figura del pueblo, sí. Y una pregunta, ¿el destino final de ellos era aquí Posuso o...? Era a orillas del Puerto Mayro, que era mucho más abajo, pero era a orillas del río Posuso. Solo por la travesía que demoró tanto, entonces ellos ya llegaron a inicios del río Posuso y se establecieron al final acá, ¿no? Pero el destino original era mucho más abajo, que era Puerto Mayro, que ya no era un valle, sino era un sitio un poco más abierto, ¿no? ¿Y qué contaban de esa travesía? O sea, de esa difícil travesía. ¿Qué es lo que más se ha contado? Bueno, más mi papá, mis abuelos, siempre ellos veían sobre todo el sacrificio, ¿no? Que muchas familias, algunos fallecían de agotamiento, el hambre que tenían, ¿no? Mi papá nos contaba, que me imagino que los abuelos y todos se han contado a él, que había un grupo que se encargaba de cazar, buscar la comida, ¿no? Entonces lo que encontraban comía. Él me decía, no sé si era cierto o no, pero perro, todo lo que podían encontrar, todo se comía, porque de verdad que había muchísima hambre, ¿no? Claro. O sea, era muy difícil para ellos, aparte del cansancio, tener que ver cómo sobrevivir, ¿no? Y era un grupo grande, o sea, alimentar 170 personas tampoco. ¿Y el crecimiento de aquí del pueblo? ¿Cómo llega a ser un pueblo? Porque es un pueblo lindísimo, tenéis escuelas, iglesias, caminos, está muy bien ahora. Sí, bueno, una cosa que siempre nos reflejaron nuestros papás es el amor al trabajo y el amor a Posuso, ¿no? En siempre conservarlo, en el respeto. No, desde luego que trabajo ya les le pusieron, ¿eh? Sí, no, de verdad, bueno, hoy en día para la conservación de la forma tal vez arquitectónica de Austria o de Alemania existen ya parámetros urbanísticos de construcción, ¿no? Que ya hay ciertos lineamientos que la municipalidad sigue. Pero sí, Posuso es sumamente ordenado, como he visto, tranquilo, limpio y sobre todo que la gente es muy amable, ¿no? O sea, yo creo que con cualquier pososino que ustedes se puedan encontrar, van a encontrar esa amabilidad, ¿no? Y bueno, y Posuso siempre ha sabido convivir, o sea, los colonos, yo creo que desde los que vinieron inicialmente, siempre han sido muy abiertos y muy agradecidos a todo ese apoyo, ¿no? Porque realmente los colonos al llegar, pues no conocían el maíz, la yuca, el arroz, el plátano, que ellos tenían que aprender a cómo sembrarlo, que lo han hecho, que han aprendido de la gente del Perú, ¿no? Muchísimas gracias por la amabilidad y por el tiempo, ¿eh? Y este pueblo es Prusia, que está bastante cercano a Posuso, a solo 3 kilómetros. Aquí también vean el paisaje, espectacular, con las montañas ahí al fondo. Un pueblo bastante más chiquito que Posuso, pero súper bien conservado. También impecable, impoluto, los parques, las calles, se ven ahí el fondo de las montañas también. La verdad que el paisaje acá te asombra por todos lados. Aquí también se puede ver claramente las construcciones típicas de las casas austroalemanas. ¿Y qué me dicen de esa? Súper linda. Y a mitad de montaña también se ven muchas construcciones. Es que el pueblo es chiquito, pero está todo rodeado de montañas, todo de verde. Todo de verde. ¿Qué les parece un tiempito por acá viviendo en Prusia? Yo creo que uno se adaptaría fácil a vivir acá. Yo creo que también, ¿eh? Quien busque tranquilidad y naturaleza, Posuso y Prusia serían los pueblos ideales. Aquí tenemos la iglesia también de Prusia, es súper linda. Miren la arquitectura, no está abierta, si no le podríamos echar un vistazo. Allá se ve un puente muy grande y por acá contienen unas casas también que están muy lindas. ¿Cómo lo tienen de cuidado este pueblo, eh? Lo tienen súper cuidado. Claro, es que este pueblo, al ser mucho más pequeño que Posuso, da como más sensación de alemán y austriaco, porque todas las casas prácticamente están con la misma construcción. Posuso, al ser más grande, ya un poco se ha perdido eso, hay más mezcla. Es que esta gente sale ahí al balcón y tiene toda esa vista. Claro. Vean. Vivir aquí debes de vivir
también te sentirás un poco aislado porque vives lejos, vives alto y vives en medio de pues eso, de todas estas montañas, pero la sensación de silencio, tranquilidad, todo, aparte de la sensación de que hay mucha seguridad porque prácticamente están, pues eso, todas las calles, o sea, todas las casas abiertas, no hay nada enrejado. No, seguridad total. Sí. Tranquilo y muy seguro, muy seguro. Vean esta vista, chicos. Desde la zona alta de las montañas de Posuso. ¡Wow! Estos son caminos por la montaña, bastante empinados y largos, que llevan a miradores, a una capilla y se pueden ver casas típicas del pueblo. Esto es como una mini capilla, una ermita. Miren cómo queda la cruz. Solo eso queda. Está calcinada. Y acá hay como un símbolo que no sé realmente qué significa. Y ahí abajo está Posuso. Miren cómo está compuesto. Solo 3 calles principales y una central que recorre hacia las otras ciudades y pueblos. En aquella dirección se va a Oxapampa. Y nosotros venimos desde el otro lado, desde esa ruta. Vean dónde está el pueblo, Está bien metido, encajonado aquí, escondido en las montañas. Al lado de las montañas es prácticamente diminuto. Un puñado de casas solo se ve. Miren esta casa. Está literalmente en el medio del bosque. Con las banderas de Perú. Creo que esa es la de Hungría, la de Austria y la de Alemania. Y tiene un entorno súper lindo. Y acá esta gente vende café y vende otras cosas. Ah, tienes... ¿100 años tiene la casa? Sí. Y las cosas que ven en las paredes, todas las herramientas, son más de 100. Más de 100 años todas estas herramientas. Wow, son muchos años, Y esta virgencita tiene más de 164 años de antigüedad. Más de 164 años. O sea, esta virgencita vino desde Austria junto a los colonos de la familia, o sea, mi familia. Ajá. ¿Tú eres descendiente también de los colonos? Ok. Esta virgencita es de la familia del apellido y vino desde Austria. Acá en Posuso tiene más de 164 años. ¿Y cómo se llama la virgen? Eso sí, no sé, es una virgen alemana. Pues. Ah, una virgen alemana, muy bien, muy bien. No pasa nada, está bien. Una virgen alemana, pero no sabe cuántos años estuvo allá en Austria. Ah, es como, tienes un museo acá en esta casa, Es un museo. Es un museo, se puede decir. Sí, es un museo, se puede decir. Venden productos típicos. Hacemos productos de cacao, derivados, mermeladas. Ajá, venden... Todo esto lo cultiváis vosotros. Venden de todo. Esto todo casero, ¿no? Lo hacen ustedes, ¿no? Todo casero. Acá está la máquina donde se hacen los chocolates. Ah, es un chocolate también, tiene mermelada, cacao, chocolate. Tenemos los snacks de cacao, chocotaza, chocostevia, nips, café. Ah, tienes un poco de El todo. café que es una variedad única en todo Brasil. Ajá. O sea, acá en Perú solamente de ese tipo de café hay un 2%. Wow. Ese 2% tenemos una parte ahí atrás que es una chácara de cafetal y hacemos un café puro. Normalmente no se hace café puro, se extrae la cafeína ya que tiene un 80% de contenido y se mezcla con otros cafés que tengan olor, sabor y se hace un café con completo, o sea, todas las cosas contienen. Qué bien. Y de ahí está la mermelada de naranja. Todo esto son mermeladas, ¿no? Sí. Todas las mermeladas hechas de la fruta, excepto el camu camu, que es una fruta que es de la selva baja. Ah, el camu camu lo hemos probado en jugo, muy rico. Sí. Es muy rico. ¿Habían probado alguna vez el vino de cacao? Yo no sabía que existía, Yo tampoco. Tiene entre 10 y 11 grados de alcohol, fermentado puro, sin nada de licores adicionales ni nada. O sea, Es puro total. es que no lo había ni oído. Dicen que son los únicos productores que hay aquí en Perú, ¿no? Los únicos productores. Riquísimo. Es rico, muy rico. Es fuerte, pero es rico, Es riquísimo. El- Sí, el vino tiene Sí. un toque dulce, es el típico vino Fuerte, pero rico. que se toma de postre. Así que te tomas un chupito pequeñito así para dulce. Viene a comprar eso para hacer con su carne. Ah, con carne. Ah, para cocinar también. Está muy bueno. Es verdad que te dan ganas de seguir tomando, Esa es la bandera de Posuso, no la de Hungría, me había equivocado. Muy linda la casa. Sí, más bien gracias. No te puedo. Continuamos camino. ¿Ah? Listo. Un placer, señor. Nos vemos. Un placer. Cuídese, despacio, mamá. Sí, tranquilo. El camino un poquito.
Barrito. Sí, mucho barro, mucho barro. Vamos a seguir. Es cuarta generación, es ese señor. Descendiente de los colonos también. Y tiene su casa acá, y planta café, planta cacao, y bueno, hace de todo un poco. Y tiene tipo como un museo dentro de la casa, ya vieron. Sí. Y pueden comprar algo. Es curiosa la casa porque está... Dice que acá vive súper tranquilo, pero que también a veces va al pueblo. Pero acá está... Sí, Está muy bien aquí. Dice que es la casa donde vivían sus padres. Entonces dice que vino hace 10 años, aquí a Pozuzo volvió y dice, yo voy a vivir donde vivieron mis padres, y se quedó aquí. Dice que tiene terreno de todo, de cacao, de café. Casa Palmira. Y claro, dice, aquí se está súper tranquilo. Y digo, pues, normal. Total. Tiene un terreno muy grande. Sí. Unas 40 hectáreas nos dijo. Entre plantaciones y bueno, y zonas aquí diferentes. Miren, está la casa. Está increíble. Súper rústica. Aquí están las plantaciones de cacao. Bastante hasta arriba de la ladera. Y se ve ya tiene colorcito, parece que está bastante maduro. Está llenito, ¿eh? Todos los árboles están llenos de fruto, de la pepita esa, de la vaina grande. Bueno, no sé si se considerará vaina esto. Tiene un color así entre rojizo, granate, un color así vino. Muy, muy llamativo, está todo. Si nunca habían visto cacao, pues aquí está. Miren todos los árboles. Tiene muchísimo este señor. Hoy es un nuevo y hermoso día en Pozuzo. Tenemos un plan para hoy. Hemos visto que hay un chico que alquila motos, así que es una buena idea explorar un poco los alrededores por nuestra propia cuenta. Vamos para ahí. Hay unas zonas de baño a unos 40 minutos del pueblo más o menos, bastante atractivas. Y queremos aprovechar el día porque hace bastante calor y está soleado. Está ideal para bañarse. ¡Wow! Vean cómo se traba la carretera el agua. Miren qué loco esto. Aquí el agua corre transparente, cristalino, blanca. Y ahí se entrevera con el río. Con el agua marrón, color chocolate. Un contraste muy bueno. Parece que se quedó estancada la balsa ahí. Este lugar es precioso. Es que esto parece que sea un oasis en medio de las montañas, porque todo el rato viendo el río que va cambiando de color, pero siempre es marrón, siempre es así fuerte. O sea, esta agua es súper transparente. Es que incluso diría que es azul, ahí por el fondo. Parece mentira que esto esté aquí. Está muy bien organizado este lugar, pero de momento no hay nadie. El agua viene filtrada, cruzando la montaña, con este color. Un color verde, verde turquesa, son aguas sulfurosas. Un poco fría, pero no está gélida. No, aparte es que es tan diferente el lugar que te da igual que esté fría, porque es tan increíble.
Está muy top esto, muy top. Me recuerda un poco, solo un poco, a Montanejos. En la provincia de Castellón, aquella zona de baño también de aguas un poco termales. Tiene ese aspecto así. Es verdad, por el color y además así vas entrando así tipo playa. Comienza allá adelante con el agua bastante baja y después aquí va tomando todo profundidad. Ahí se hace más profundo, tiene como 4 o 5 metros y termina ya al final donde se junta con el río. Es como una piscina de 50 metros de ancho y 300 metros de largo. Con esta agua. ¿Qué me dicen? La verdad que es un lugar bastante único aquí, bastante único. Acá damos pie tranquilamente. Vamos a ver hasta dónde llega de profundidad. Ahí indica un cartel. Que ahora sí, cuidado, poza profunda. ¿Qué me dicen un baño acá? Inimaginable. Venga, va, voy a darle. Buah, buah, se te congela la cabeza. El agua es bien salada y con olor a azufre, fuerte. Qué bien. Acá es donde hay mayor profundidad. Sí, aquí no hacemos pie. Impacta este lugar, que esté aquí. Parece que lo hayan pintado. Hemos empezado una caminata de unos 20-25 minutos por este sendero para llegar a unas cascadas que se llaman Lluvias Eternas. Y nos dijeron que tenemos que tener precaución porque el río está crecido 5 veces más de lo normal. Ahí vamos. El río va extremadamente cargado y con mucha fuerza. Se lleva todo por delante. Era verdad, demasiado crecido, baja agua por todos lados. Debería estar más tranquilo acá para poder bañarse. Parece tarea difícil. Sí, creo que esto, en esta época del año, a lo mejor no es muy bueno visitarlo porque incluso habían accesos cortados que hemos pasado con agua. No es lo normal. No podemos avanzar más de aquí, bueno, más de esa escalera. El camino sigue después en muy malas condiciones, hay muchísima agua, está todo inundado. Acá hay un tronco por el camino que se ve que se ha desprendido o ha caído. Está un poco peligroso avanzar por acá y el río está muy crecido. Tenemos que cancelar esta parte. Igualmente el lugar está muy bueno. Hubiera estado genial seguir avanzando por la otra escalera. Pero no se puede. Esta vez no se puede. Voy a llegar hasta esa escalera y ver cómo está más adelante, pero vemos que no es factible bañarse acá. Hay demasiada agua, acá hay demasiada agua por todos lados. Voy a hacer una pequeña investigación. Ahí cae mucha agua por la escalera esa. Bastante. Y esto aquí resbala un poco. Ahora entiendo por qué se llama Lluvias Eternas. ¡Wow! Está todo inundado acá. Esto no debería estar así.
Vean qué lugar. Pero baja con tanta fuerza que es imposible bañarse aquí. Nada, voy a volver, vamos a cancelar. No está propicio para el baño esta zona ahora.